Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo podcast relacionado con un movimiento social. Bueno, yo quiero hablar sobre el levantamiento zapatista, ya que este movimiento social está relacionado con los pueblos indígenas y que por ende también tiene relación con el segundo artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla sobre los pueblos indígenas, sobre usos y costumbres, la cultura, etc. Para empezar, el levantamiento zapatista fue una rebelión de 12 días encabezada por un grupo armado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sus siglas son EZLN. El 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas, este movimiento alcanzó difusión internacional debido a sus demandas de justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México. Los orígenes político-militares de EZLN se encuentran en las Fuerzas de Liberación Nacional, FLN, una organización clandestina formada a finales de los años 60 en el norte de México, inspirada en la Revolución Cubana, que organizó una lucha guerrillera para lograr la construcción del socialismo en México. A principios de los 70, las FLN dieron fin a sus actividades de manera abrupta, cuando su estructura en la Ciudad de México fue descubierta por las fuerzas de seguridad del Estado y muchos de sus militares, tanto en Chiapas como en la Ciudad de México, fueron brutalmente asesinados. Sin embargo, sus sobrevivientes no se dieron por vencidos y lograron reorganizarse e instalarse en 1983 en Chiapas, persiguiendo los mismos objetivos para finalmente formar el EZLN. Su principal base social del EZLN fueron los pueblos indígenas de la región de las Cañadas, los Altos y la zona norte de Chiapas. Un gran número de personas al mando son indígenas y al menos desde 1993 el aparato militar ha estado subordinado a un consejo de delegados y de las comunidades zapatistas denominado Comité Clandestino Revolucionario Indígena, CCRI. Las comunidades indígenas y el EZLN colaboraban para salvaguardar la clandestinidad de los insurgentes, reclutando nuevos combatientes, garantizar bastimentos para sostener a los guerrilleros, participar en movilizaciones de protesta y realizar trabajos colectivos de la infraestructura, de igual manera, servicios comunitarios. Estas funciones estrechaban los lazos de solidaridad comunitarios, incrementando la integración social y afianzando una identidad zapatista. El EZLN se levantó en armas el 1 de enero de 1994, el día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, exigiendo la reivindicación de la propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización del Estado de Chiapas como en el resto del país. Sin embargo, la reacción del gobierno federal fue el envío de tropas a Chiapas para sofocar la rebelión. Se llegó a manejar la cifra de 70,000 efectivos del ejército mexicano. La sociedad civil se movilizó para detener el enfrentamiento y a los 12 días de conflicto armado, el gobierno federal declaró de manera unilateral alto al fuego. Posteriormente, el 16 de febrero, iniciaron las primeras conversaciones entre el EZLN y el gobierno federal, que terminaron con la firma de 1996 de los Acuerdos de San Andrés sobre el derecho y la cultura indígena, mismos que comprometían al Estado a reconocer los pueblos indígenas constitucionalmente y que estos gozaran de autonomía. Asimismo, los diálogos dieron pie a la fundación del Congreso Nacional Indígena, CNI, en octubre de 1996.
Es importante mencionar que antes de la fundación del CNI, el Instituto Nacional Indigista presentó al gobierno federal un proyecto en torno a los pueblos indígenas y la reforma del Estado, el derecho a la autonomía, comunidad, municipio y reformas de representación política, garantías de acceso a la justicia y derechos culturales. Este documento fue difundido en la prensa y señalaba los pueblos indígenas ante la reforma del Estado. Se sugiere la propuesta de incluir a la agenda del diálogo nacional promovido por los partidarios políticos y la Secretaría de Gobierno, los derechos de los pueblos indígenas, comunidad, municipio y reformas de representación política. Reformar el artículo 115 constitucional para incluir el reconocimiento a la comunidad como la base de la organización política del municipio en un marco de autonomía. La integración del gobierno municipal o ayuntamiento a partir de la participación de las comunidades. Los municipios con el 30% o más de población indígena y los que tengan comunidades como más del 70% de población indígena recibirían una cuota compensatoria de recursos públicos para abatir el rezago y la marginación. La reforma constitucional en materia de cultura y derechos indígenas significó un cambio jurídico decisivo para el país y fue un asunto vital para la nación en la medida en que tenía el potencial de sentar de las bases para construir una sociedad verdaderamente incluyente. Lamentablemente, tras la traición del gobierno al no cumplir los acuerdos de San Andrés, el EZLN en el 2003 decidió ejercerla unilateralmente mediante la creación de los caracoles y las juntas del buen gobierno, que reforzaron el principio del mandar obedeciendo. Desde su creación se formaron maestros y médicos zapatistas y se edificaron escuelas y clínicas. Además, se desarrolló un sistema de justicia al que acuden tanto zapatistas como otros miembros de la sociedad, por ser más eficaz que el institucional. En conclusión, la aportación zapatista del plantear una nueva relación con los pueblos indígenas en el marco de una profunda reforma del Estado evidenció la insuficiencia del marco jurídico vigente que omite derechos o reduce el impacto de otros, por lo que con el tiempo en distintos espacios se han elaborado nuevas propuestas de reformas constitucionales, las cuales se plantearon en el marco de los diálogos de San Andrés Larraínza. La trascendencia del zapatismo no solo incidió en la vida interna del país, visibilizó y puso en la mesa de discusión la problemática de las comunidades indígenas en el mundo, su exclusión de la vida política, económica y social, y la necesidad de generar una armonización de los derechos culturales y la normatividad jurídica de los estados, que garanticen la inclusión e igualdad de la diversidad y el pluralismo para el ejercicio de una vida democrática, y abrió la opción hacia la construcción de un nuevo pacto donde se pone en el centro los derechos humanos de todas las personas, sin haber distinción alguna, de las minorías, de los pueblos y de las naciones, y la dignidad del ser humano, que, como señalaban los zapatistas, inicia con el respeto a uno mismo y exige y organiza el respeto a los demás. Bueno, de esto se trató un tema sobre el movimiento zapatista. Gracias por su atención. Espero les haya gustado este tema y hasta la próxima.